A las 9 horas con 32 minutos de la mañana, hora de Venezuela, un misil antibuque KK-31, lanzado desde un caza Su-30 MK-2 de la Fuerza Aérea Venezolana, salió disparado de su riel de lanzamiento con un rugido que sacudió el aire sobre el Caribe, acelerando desde 0 hasta 2.500 km por hora en apenas 7 segundos gracias a su motor de cohete sólido que genera 35.000 kilogramos de empuje. Este proyectil de 750 kilogramos, con una ojiva de penetración de 90 kilogramos de explosivo alto, ascendió en una trayectoria arqueada buscando su objetivo. El portaaviones USS Gerald R. Ford de la Marina de Estados Unidos, que navegaba a 100 kilómetros de la costa venezolana en aguas internacionales, en una misión de patrulla rutinaria para monitorear rutas marítimas. Y aquí es donde tienes que prestar atención, porque lo que ocurrió en los siguientes 3 minutos y 28 segundos no solo permitió que el portaaviones esquivara el impacto, sino que desencadenó un caos en el Caribe tan intenso y desproporcionado que Venezuela perdería alrededor de $1.800 millones en equipamiento naval, más el 38% de su capacidad de defensa costera en menos de 12 horas. Pero déjame explicarte por qué este ataque fallido fue tan catastrófico. El KK-31 es un misil impresionante en su diseño. Vuela a velocidades supersónicas de hasta Mach 3,5, con un alcance de 110 kilómetros, guiado por radar activo que busca firmas metálicas grandes como las de un portaaviones, ajustando su curso en tiempo real para evadir contramedidas básicas. En esta ocasión, el piloto venezolano, el capitán Rafael López, con 1.200 horas de vuelo, lo lanzó desde una altitud de 8.000 metros, calculando una trayectoria que evitaría detección temprana por la curvatura terrestre. El misil descendió rápidamente hacia el mar, rozando las olas a solo 10 metros de altura para minimizar el tiempo de reacción del objetivo. Con su buscador radar escaneando el horizonte en un cono de 30 grados, el USS Ford, un coloso de 100.000 toneladas con una eslora de 337 metros, detectó la amenaza casi inmediatamente gracias a su radar SPIA-3 de matriz en fase, que rastrea hasta 500 objetivos simultáneamente a distancias de 400 kilómetros. El oficial de guardia en el Centro de Información de Combate sintió la alarma sonar con un tono agudo, y en fracciones de segundo, el sistema activó contramedidas. Lanzadores de chaff eyectaron nubes de tiras metálicas que crearon ecos falsos, mientras interferidores electrónicos AN-52 generaron ruido para confundir el guía del misil. Pero luego vino el movimiento clave. El capitán del portaaviones ordenó un giro brusco a estribor a 25 nudos, alterando la posición prevista y forzando al KK-31 a recalcular. El misil, ahora a 40 kilómetros, ajustó pero falló por los falsos objetivos, impactando el agua a 500 metros del buque, con una explosión que levantó una columna de agua de 30 metros, salpicando la cubierta pero sin daños estructurales. López, desde su cabina, vio el fallo en su pantalla y transmitió un reporte urgente, pero no imaginaba cómo esto desataría el infierno. El Caribe, con sus aguas cálidas y corrientes impredecibles, amplificó el drama. Olas generadas por la detonación sacudieron barcos cercanos y el humo negro se elevó visible a 20 kilómetros. Este no era un ataque cualquiera. Era una provocación que mostraba cómo un misil ruso en manos venezolanas podía amenazar gigantes navales. Pero la arrogancia del comandante venezolano en creer que su ejercicio encubierto pasaría desapercibido lo llevó a subestimar la respuesta. Para entender cómo llegamos aquí, necesito retroceder un poco, porque la serie de errores y malentendidos que llevaron a este lanzamiento fue una receta perfecta para el desastre que nadie en Caracas anticipó. El USS Ford continuó su curso después de la evasión, virando suavemente hacia el este a una velocidad de 28 nudos, mientras sus sistemas de contramedidas seguían activos, monitoreando cualquier amenaza adicional desde el horizonte venezolano. Pero el daño ya estaba hecho en términos de escalada. El misil KK-31, diseñado para convertir buques en chatarra con su ojiva, que penetra blindajes de hasta 1 metro antes de detonar, había rozado el agua con suficiente fuerza para generar ondas de choque que vibraron la estructura del portaaviones, aunque sin perforaciones. Cada uno de estos misiles cuesta alrededor de $500.000, pero su efectividad radica en la velocidad. Cierra distancias a 3.000 kilómetros por hora, con un sistema de guía que corrige por movimientos del objetivo usando datos inerciales y radar terminal. En esta instancia, las coordenadas se programaron con datos de radares costeros venezolanos, que proporcionan precisión de 10 metros incluso en condiciones de mar agitado. La primera contramedida del Ford destruyó un radar auxiliar en la superestructura, un equipo de 20 millones que alimentaba sensores de amenaza.
pero la explosión del misil cortó señales temporalmente, dejando a la tripulación alerta máxima, con marineros corriendo a puestos de daño control. Un minuto después, las instalaciones de lanzamiento en el Su-30, un caza bimotor con alcance de 3.000 kilómetros, capaz de llevar hasta 8 misiles, recibieron confirmación de fallo, pero López, sintiendo la presión, preparó un segundo lanzamiento que nunca ejecutó por órdenes superiores. La selva costera venezolana, con su humedad del 90%, no impidió que el humo del lanzamiento se elevara, atrayendo atención de satélites estadounidenses que capturaron la firma térmica, Rivera. El capitán del Ford, con 25 años de servicio y experiencia en el Golfo Pérsico, salió al puente con un corte en la mano por una vibración, gritando órdenes para evaluar daños, pero su radio principal falló por interferencia residual del misil. El Ford, construido durante 10 años con fondos desviados de presupuestos navales, albergaba tecnología de punta, catapultas electromagnéticas que lanzan aviones a 250 kilómetros por hora, pero en esta mañana fallaron momentáneamente por la onda de choque. El ataque no solo dañó moral, eliminó antenas con datos sensibles sobre patrullas en el Caribe, quemando circuitos en fuegos que alcanzaron los 700 grados. Un rato después, cuando el humo se disipó, Rivera ordenó un conteo. 5 heridos leves, 10% de sensores perdidos. Pero esto era solo el principio, porque el lanzamiento activó protocolos en el comando estadounidense, que detectaron la anomalía vía radares aéreos a 500 kilómetros en Florida. La respuesta inicial fue de incredulidad. ¿Cómo un caza venezolano había atacado en aguas abiertas? La arrogancia de López en no instalar contramedidas adicionales, creyendo que la sorpresa bastaba, selló el destino. Y mientras el Ford se alejaba hacia aguas más seguras, transmitiendo imágenes post-ataque que mostraban olas turbulentas de 2 metros de altura, el Pentágono ya evaluaba retaliación. Pero para captar la magnitud, imagina la inversión en riesgo. El Ford vale $13.000 millones, con una tripulación de 4.000, todo esquivando por asimetría tecnológica que hace al portaaviones tan temible. Un buque que proyecta poder globalmente sin ser tocado, alterando conflictos con presencia sola. Todo comenzó 48 horas antes, cuando un radar de vigilancia estadounidense, en un A-2 Hawkeye, capturó señales rutinarias durante una patrulla antinarcóticos en el Caribe. El avión, volando a 9.000 metros, escaneaba el mar con sensores que penetran nubes, detectando anomalías en formaciones navales. Un grupo de buques venezolanos moviéndose en patrones que no coincidían con tráfico comercial. Los analistas en el Comando Sur en Miami procesaron los datos en menos de una hora, confirmando maniobras. Fragatas y cazas Su-30 practicando formaciones ofensivas, con emisiones de radio que sugerían simulacros de ataque. Inicialmente pensaron en ejercicios rutinarios, pero cruces con inteligencia revelaron vínculos con la Marina venezolana, transferencias de misiles desde puertos rusos, o rastreadas por submarinos que monitoreaban convoyes. Esto no era casual. Venezuela había intensificado maniobras tras disputas territoriales, pero el ejercicio iba más allá, con indicios de colaboración con Rusia para probar tácticas antibuque en un entorno real. El descubrimiento alertó al Comando Sur, donde la almirante Elena Vargas, con 30 años en el Pacífico, revisó el informe a las 10 de la mañana, hora local. Ordenó vigilancia intensificada. Un dron Global Hawk desplegado desde Guam, volando a 18.000 metros para video sin entrar en aguas venezolanas. Las imágenes mostraron actividad, marineros cargando misiles, antenas alineadas a satélites rusos y simulacros con blancos flotantes que sugerían ataques a portaaviones. Vargas interpretó como amenaza. El ejercicio podía encubrir provocaciones contra buques estadounidenses. Transmitió al Pentágono, activando crisis. Pero luego vino el giro. Inteligencia interceptó comunicaciones venezolanas vagas sobre maniobras defensivas en la zona, sin detalles precisos, creando ambigüedad peligrosa. EEQU respondió con nota diplomática recordando derechos en aguas internacionales y advirtiendo contra hostilidades, pero se atascó en burocracia venezolana, no llegando a niveles operativos. En Caracas, el alto mando minimizó, creyendo que el Caribe ocultaba movimientos. Esta subestimación fue catalizador. El presidente estadounidense, informado en reunión, autorizó patrulla armada con el Ford para confirmar. El capitán del Ford recibió orden 12 horas antes, planeando ruta para evitar radares como el Voronezh ruso adquirido por Venezuela. El viaje transcurrió sin incidentes, pero en el ejercicio López notó un pico en sensores.
un contacto lejano atribuido a pesca, no activando alertas. Esta cadena, desde detección radar hasta decisión de patrullar, ilustra cómo inteligencia convierte rutinas en vulnerables, escalando tensiones en horas. El ejercicio, pensado como demostración de fuerza, se convirtió en trampa por casualidad tecnológica, llevando a un lanzamiento que nadie vio venir hasta el misil en el aire. Venezuela había invertido cerca de $2.000 millones en ese ejercicio naval en el Caribe, realizado en fases durante los últimos 12 meses, con el objetivo de demostrar operaciones navales encubiertas que fortalecieran su posición estratégica en la región. La idea surgió en el Ministerio de Defensa en Caracas, donde planificadores veían el mar como barrera natural contra vigilancia, permitiendo alianzas discretas con Rusia para probar tecnología restringida por sanciones. El ejercicio, ubicado a 80 kilómetros de la costa, se camufló con tráfico comercial, buques modulares cubiertos con redes que reflejaban olas en infrarrojo, haciendo detección visual imposible. Incluía un centro de mando flotante en una fragata clase Lupo, reforzada con acero para resistir impactos, equipada con servidores rusos procesando datos en tiempo real. Además, había escuadrones de Su-30 adaptados para misiones antibuque con alcances de 2.000 kilómetros, capaces de llevar cargas de 1.000 kilogramos. Estos cazas se usan en conflictos para saturación, volando a 1.500 kilómetros por hora con guía GPS que evade interferencia básica. Venezuela los adquirió en acuerdo secreto de 300 millones, junto con misiles KK-31 que detectan buques a 50 kilómetros y destruyen con ojivas de fragmentación. Pero luego estaban los simulacros, prácticas con blancos que sugerían ataques a flotas, en colaboración con expertos rusos llegados 4 meses antes bajo cobertura. El personal, unos 500 entre marineros y pilotos, operaba en rotaciones para minimizar fatiga, con suministros por submarinos camuflados. López, el piloto clave, oficial de 39 años con lealtad al régimen, supervisaba con rigor, creyendo que la ubicación y apoyo extranjero lo hacían invencible. Entrenado en Rusia durante 5 meses, instructores le inculcaron superioridad de sistemas como el radar Shuk, que rastrea buques a 200 kilómetros, pero falla contra contramedidas avanzadas. El ejercicio representaba sueño estratégico, plataforma para proyectar poder sin detección, con rutas para cazas transportando equipo. Inversiones incluyeron radares híbridos para detección limpia, reduciendo firmas, pero arrogancia ignoraba realidades. El Caribe amplifica problemas como corrientes que desvían buques, y dependencia extranjera crea vulnerabilidades. Caracas justificaba como defensa soberana, pero inteligencia estadounidense lo veía como amenaza, especialmente por rumores de misiles hipersónicos como el Zircon, con alcances de 1.000 kilómetros y precisión de 20 metros. El despliegue involucró 200 tripulantes locales, cooptados con promesas, pero bajo seguridad estricta. Al final, este ejercicio no era solo naval, era símbolo de ambición por desafiar dominio estadounidense. Pero su secreto duró poco ante ojos en el cielo. Aquí está el primer error garrafal de Venezuela. Notificaron a la comunidad internacional sobre supuestos maniobras de rescate marítimo en el Caribe, pero el mensaje fue intencionalmente vago, sin especificar coordenadas exactas ni duración precisa, creando una ambigüedad que en lugar de disuadir, alertó a los servicios de inteligencia estadounidenses. El comunicado, enviado a través de canales como la OMI y OEA, mencionaba actividades no hostiles con equipos especializados, pero omitía detalles sobre despliegue militar, levantando sospechas en Washington. EEUIU, monitoreando tales notificaciones, interpretó como cortina para operaciones encubiertas, especialmente tras informes sobre envíos rusos vía puerto de Puerto Cabello. La respuesta diplomática fue nota formal, recordando respeto a aguas internacionales y advirtiendo que amenazas serían monitoreadas, pero se perdió en burocracia venezolana, quedando en exteriores sin llegar al comando naval. López, recibiendo instrucciones vagas, asumió que bastaba para cubrir anomalías, pero aumentó vigilancia. Satélites estadounidenses escanearon con mayor frecuencia, detectando movimientos no cuadrando con rescate. Un rato después, drones capturaron emisiones confirmando militar, escalando percepción. Esta vaguedad, motivada por paranoia, salió por la culata espectacularmente, convirtiendo maniobra discreta en objetivo. En Caracas debatieron reforzar detalles, pero optaron silencio, creyendo mar ocultaba. Pero luego, cuando el Ford se acercó, ambigüedad justificó patrulla. EUU asumió peor. López, ajeno, intensificó simulacros, pero error en no instalar sensores adicionales permitió posicionamiento sin alerta. Esta cadena de malentendidos, con arrogancia, pavimentó bombardeo. Mostrando notificación mal manejada, desencadena respuesta desproporcionada.
El capitán Rafael López, piloto al mando del Su-30 UNIMIK-2 durante el ejercicio naval venezolano en el Caribe, era un oficial agresivo con 22 años de servicio en la Fuerza Aérea, reconocido por su ascenso veloz gracias a una lealtad absoluta al alto mando y una fama de interpretar órdenes con un enfoque que bordeaba la temeridad. Nacido en una zona costera cerca de Puerto Cabello, López entró en la aviación a los 20 años, escalando gracias a misiones en zonas disputadas donde mostró destreza en maniobras ofensivas. Su entrenamiento extranjero marcó la diferencia. Pasó 8 meses en Rusia, aprendiendo tácticas antibuque y manejo de sistemas avanzados como radares de matriz en fase y misiles guiados, donde instructores le metieron en la cabeza que la tecnología rusa superaba cualquier cosa occidental, capaz de neutralizar incluso las amenazas más formidables. Pero luego vino su arrogancia. López creía ciegamente en la superioridad de su ejercicio encubierto, argumentando en reportes que el Caribe actuaba como escudo perfecto, combinado con tácticas evasivas que hacía imposible cualquier respuesta aérea. Esta confianza nacía de ejercicios previos con aliados rusos, donde dirigió simulacros contra blancos hipotéticos, saliendo invicto en escenarios planeados. En el aire, López exigía precisión absoluta, vuelos de 10 horas, chequeos constantes de armamento y prácticas sorpresa que mantenían a la escuadrilla alerta, pero también al límite. Él mismo volaba incansablemente, obsesionado con probar que su unidad era la élite, sobre todo porque asesores rusos observaban para evaluar, y sus informes afectaban futuras entregas de equipo desde Moscú. López tenía un resentimiento profundo por demostrar que Venezuela podía confrontar a potencias como Estados Unidos sin retroceder, viendo el ejercicio como emblema de independencia. Pero esta arrogancia lo cegaba a fallos reales. Desoía alertas de copilotos sobre posibles huecos en la cobertura radar, prefiriendo datos teóricos antes que verificaciones prácticas. Un par de semanas antes, en una tormenta, un sensor falló brevemente, pero López lo ignoró como incidente menor, no gastando en mejoras porque priorizaba munición ofensiva. Su carácter, una combinación de patriotismo y ambición, generaba tensión. Anhelaba impresionar a jefes y extranjeros, soñando con promoción a mayor si el ejercicio salía perfecto. Pero luego, cuando el Ford apareció en radares, esta mentalidad lo empujó a ver señales vagas como provocaciones, agravando una situación que podía resolverse con prudencia. López no era malvado, era un piloto comprometido que minusvaloraba al oponente, seguro de que su preparación rusa lo cubría todo. En briefings con su equipo, repetía frases como «El mar es nuestro aliado imbatible», sin considerar que la tecnología moderna atraviesa incluso las barreras oceánicas más vastas. Esta sobreconfianza, unida a presiones externas, lo llevó a una elección fatal que lo cambiaría todo. Imagina la escena. López en su cabina, rodeado de instrumentos que muestran datos vivos, sintiendo el pulso de comandar una misión clave, pero sin anticipar cómo su arrogancia invitaría al desastre enemigo. Su trayectoria, plagada de medallas por vuelos pasados, chocaba con este hierro colosal, ilustrando cómo un piloto hábil puede errar por exceso de seguridad. Al cabo, López encarnaba el factor humano en disputas militares, aspiración que empaña el razonamiento, derivando en resultados catastróficos en un ámbito donde la técnica no excusa presunciones. El USS Gerald R. Ford parece inexpugnable en papel, con defensas camufladas que incorporan tecnología de punta estadounidense, diseñadas para operar bajo la mirada de adversarios. El buque principal mide 337 metros de eslora, dividido en compartimentos interconectados por pasillos reforzados con acero que resisten impactos de hasta 500 kilogramos de explosivos. Los radares, como el modelo SPX-3, de matriz en fase adaptado por la Marina, detectan amenazas a distancias de hasta 400 kilómetros en modo pasivo, usando frecuencias altas que penetran niebla marina sin delatar posición. Estos radares se instalan en mástiles elevados camuflados con pinturas absorbentes, con antenas que giran en silencio para cubrir 360 grados. El armamento incluye sistemas antimisiles RIM-162, ESSM modernizados, capaces de lanzar proyectiles con alcances de 50 kilómetros y velocidades de 4.000 metros por segundo, guiados por radar semiactivo que corrige en vuelo. Pero luego están los aviones. Hangares albergan hasta 90 unidades FA-18 Super Hornet, cada uno con autonomía de 1.500 kilómetros y capacidad para cargas de 7.000 kilogramos, ideales para contraataques o vigilancia. El Ford cuenta con centros de mando equipados con computadoras cuánticas para procesamiento táctico, ventilados con sistemas que dispersan calor para evitar detección infrarroja. Generadores nucleares proporcionan energía redundante, con reactores que almacenan suficiente para operaciones ininterrumpidas durante meses.
Las cubiertas de vuelo, extensas de 78 metros, permiten despegues de cazas a 250 km por hora con catapultas electromagnéticas. En teoría, hace el portaaviones invulnerable. El camuflaje radar y térmico reduce la firma a niveles de un pesquero. Y los sistemas de interferencia electrónica pueden bloquear guías de misiles en un radio de 30 kilómetros. Pero en realidad, vulnerabilidades persisten. La dependencia de radares de alta frecuencia falla contra misiles supersónicos como el KK-31, que viaja a Mach 3 y absorbe contramedidas básicas. El Caribe amplifica asuntos como corrosión por sal que degrada cables, o olas que inundan cubiertas pese a estabilizadores. La tripulación, aunque entrenada, sufre cansancio por despliegues largos, bajando eficiencia. Inversiones totales superan los $13,000 millones, incluyendo misiles Tomahawk con precisiones de 3 metros, pero sin defensas perfectas contra saturación. Washington ve el Ford como fortaleza estratégica, pero expertos destacan su fragilidad ante ataques sorpresa. Imagina los detalles. Compartimentos con muros de 2 metros de grosor, equipados con pantallas que muestran datos encriptados. Pero un solo fallo en la cadena revela todo. Esta brecha entre especificaciones impresionantes y realidades operativas sella su rol, mostrando cómo lo que parece inexpugnable en planos colapsa ante innovación enemiga. Los radares venezolanos en el Su-30 detectaron una intrusión naval sospechosa a las 8:40 de la mañana, cuando el sistema Shuk captó un eco masivo a 120 kilómetros al oeste, moviéndose a 25 nudos en profundidad de 30 metros. El operador de radar, el teniente Marco Silva, quien llevaba 6 horas en vuelo, reportó el contacto a López, especificando que el perfil era consistente con un buque grande pero con firma mínima. Posiblemente un carguero desviado por corriente. López, atento en su cabina pese al cansancio, ordenó cambiar a modo activo para datos precisos, iluminando el objetivo con pulsos de alta energía que generaron una solución de rastreo. Pero luego malinterpretó la señal. El eco intermitente, causado por el diseño absorbente del Ford que desviaba ondas, lo vio como amenaza deliberada, convenciéndose de que era un provocador probando límites. Activó prematuramente defensas, ordenó encender interferidores que emitían ruido en frecuencias GPS, intentando desorientar, y alertó a la escuadrilla para preparar lanzamiento simulado. Esta decisión elevó la tensión. Asesores rusos en tierra observaban, evaluando, y López quería mostrar habilidad. Silva dudó, notando que el contacto estaba en aguas internacionales, a 90 kilómetros de costa. Pero obediencia prevaleció. El radar batalló 15 segundos para mantener adquisición, con el Ford ajustando curso para minimizar reflexión. López sintió pulso acelerado, recordando simulacros donde ecos así significaban hostilidad. Transmitió a base un reporte de intrusión anómala, pero comunicaciones fallaron por turbulencia. Esta malinterpretación escaló. Activar defensas reveló posición, atrayendo vigilancia estadounidense. En el puente del Ford, el capitán detectó iluminación, activando contramedidas que generaron ecos falsos. López vio como confirmación de agresión, ordenando alerta máxima. La escuadrilla viró, cargando misiles para defensa cercana. Pero esta prisa expuso fallos. Radares activos emitían señales captadas por satélites enemigos. López, presionado por liderazgo, ignoró verificaciones, creyendo que excitación era debilidad. Un minuto después, el contacto se atenuó, pero López sostuvo alerta, fatigando al equipo sin necesidad. Esta secuencia de detección errada y activación apresurada abrió la puerta al caos, destacando cómo interpretación sesgada transforma anomalía en crisis. El USS Ford se acercó cautelosamente al área de maniobras venezolanas, evadiendo detección inicial gracias a su diseño de baja observabilidad que lo hace casi invisible a radares convencionales, navegando en una ruta zigzagueante que explotaba corrientes caribeñas creadas por la geografía costera. El capitán Rivera ajustó el timón manualmente para quedarse por debajo del horizonte radar, reduciendo velocidad a 20 nudos, mientras sistemas automáticos calculaban olas de 3 metros que los computadores compensaban. El portaaviones, con su desplazamiento de 100.000 toneladas, dispersa ondas radar en ángulos no reflectivos, reduciendo sección transversal a la de un yate. Sus reactores nucleares A1B generan propulsión sin humos ruidosos, manteniendo perfil acústico bajo que el mar absorbe. Cuando radares venezolanos iluminaron, el Ford activó contramedidas pasivas, recubrimientos que absorben energía, desviando pulsos sin retorno. Rivera sintió la presión, pero entrenamiento lo preparó. Ejecutó un viraje suave de 25 grados, alejándose temporalmente para romper adquisición potencial. El oficial táctico monitoreaba sensores, confirmando calma. Ningún misil lanzado, solo sondas radar fallando en fijar blanco.
Pero luego maniobra evasiva clave. Al detectar interferencia desde venezolanos, el Ford aumentó a 28 nudos en 30 segundos, aplicando potencia que presionó la estructura. Esto colocó al buque fuera de alcance efectivo de radares costeros. Sistemas de guerra electrónica generaron ruido sutil para crear fantasmas en pantallas venezolanas, distrayendo. El acercamiento duró 20 minutos, cubriendo 80 kilómetros sin alarma mayor, gracias a rutas basadas en inteligencia satelital que evitaban sensores conocidos. Rivera transmitió actualizaciones encriptadas a un E-2 Hawkeye orbitando a 200 kilómetros, recibiendo que venezolanos no movilizaban flota. Esta aproximación cautelosa ilustra superioridad del Ford. Penetra zonas hostiles sin ser visto, desplegando aviones antes que enemigo reaccione. En el ejercicio, López notó ecos erráticos, atribuyéndolos a fallos, no a intruso real. El Ford, posicionado perfectamente, activó hangares sin ruido detectable, preparando respuesta. Esta fase de evasión, con cálculos precisos y ajustes reales, selló éxito, mostrando cómo baja observabilidad transforma misiones en golpes inevitables. López tomó la decisión fatal a las 9 horas con 20 minutos, ordenando lanzamiento de misil Kallash-31 desde su Su-30, creyendo que neutralizaría la intrusión detectada y probaría efectividad de defensas. Silva, operando controles, vaciló al confirmar objetivo a 70 kilómetros, en aguas internacionales, pero órdenes claras. El misil, de 5 metros y peso de 600 kilogramos, se disparó con estruendo que reverberó en el aire, acelerando a 2000 metros por segundo guiado por radar hacia eco masivo. López justificó como respuesta medida, influido por asesores que alababan decisiones firmes, pero luego escaló. Misil falló por contramedidas, explotando inofensivamente en mar, pero lanzamiento activó alertas en Ford, confirmando hostilidad. Rivera, detectando vía sensores, evadió con viraje brusco de 200 metros, rompiendo adquisición. Esta acción venezolana contra ataque prematuro dio a EE.U justificación para caos total, transformando patrulla en retaliación autorizada. López intentó contactar base para aprobación, pero fallos por interferencia propia lo aislaron. Su lógica torcida. Si intrusión, responder fuerte disuade, ignorando que invitaba masacre. Escuadrilla, en pánico, preparó más misiles pero tarde. Esta lógica, por arrogancia, cambió todo, escalando de detección a conflicto en minutos. La respuesta inmediata de Estados Unidos se activó en cadena de mando apenas segundos después del lanzamiento del misil venezolano, cuando los radares del US Ford detectaron la firma supersónica del Kallash-31, elevándose desde el horizonte caribeño. El capitán Rivera, con el corazón latiendo fuerte pero conservando la compostura de un veterano con 2.800 horas en mando naval, confirmó el lanzamiento en su consola táctica, trayectoria descendente a 2.500 km por hora, pero calculada para fallar por las contramedidas activas del buque. Transmitió de inmediato un mensaje encriptado al E-2 Hawkeye, que orbitaba a 200 kilómetros al sur, reportando lanzamiento hostil confirmado desde casa venezolano, misil antibuque, evasión exitosa, solicito autorización para contrarrespuesta. El controlador en el Hawkeye, la teniente Carla Gómez, procesó la data en instantes, verificando que el Ford navegaba en aguas internacionales, a 80 kilómetros de la costa venezolana, sin infracción soberana. Gómez elevó la alerta al Comando Sur en Miami, donde se desencadenó un protocolo de reacción veloz. En 25 segundos, la almirante Vargas recibió el informe en su sala de operaciones, leyéndolo 2 veces para absorber que Venezuela había atacado un activo estadounidense en una patrulla estándar. Ordenó movilización inmediata de soportes, 3 FA-18, Super Hornet, despegando desde el mismo Ford para escolta aérea, y un dron Triton redirigido para capturar video en tiempo real del caza agresor. Pero luego vino la verificación crucial. Rivera, tras evadir el misil con un viraje pronunciado de 30 grados que aplicó fuerzas laterales equivalentes a 4 gravedades en la estructura, reposicionó el portaaviones para fijación final del objetivo, usando sensores infrarrojos que cortaban la bruma marina con filtros avanzados. Vio en pantalla el desorden en el aire, el Su-30 venezolano girando, humo del lanzamiento disipándose y vectores de escape expuestos. Transmitió: objetivo confirmado, hostilidad verificada, listo para ejecución. Vargas, con 34 años de servicio, decidió en 8 segundos. Autorizó el contraataque, razonando que el lanzamiento era agresión que demandaba réplica para salvaguardar flota. La alerta ascendió al Pentágono en 38 segundos, activando grupos de crisis que vigilaban la zona por fricciones previas. Mientras, en el Su-30, López vio cómo el misil impactaba el mar inofensivamente a 400 metros del buque, pero en vez de respiro,
Sintió terror al comprender que había expuesto su vector. Sensores estadounidenses triangulaban la fuente precisa. Intentó apagar radares para reducir emisiones, pero tarde. El Ford ya tenía coordenadas exactas. Esta respuesta inmediata, una cadena de mandos eficiente que pocos igualan, convirtió una detección en confrontación, resaltando la celeridad de la máquina militar estadounidense. Rivera, cargando el peso de la misión, preparó lanzadores de misiles, sabiendo que su evasión no solo salvó el buque, sino que legitimó la devastación total. El Ford, con su habilidad para esquivar misiles supersónicos gracias a interferidores que reducen la guía enemiga a niveles de un eco fantasma, probó su dominio. En Miami, Vargas coordinó con inteligencia para asegurar no civiles en la línea, basándose en datos satelitales que mostraban aislamiento marítimo. Esta etapa de alerta y confirmación, repleta de elecciones rápidas y chequeos cruzados, selló el destino del ejercicio venezolano, transformando un hierro en cataclismo. La escalada en el Pentágono sucedió a las 10:05, cuando el informe del lanzamiento contra el USS Ford alcanzó al jefe de Estado Mayor Conjunto, el almirante David Kent, quien participaba en una sesión estratégica sobre el Atlántico. Su ayudante entró con una tableta destacando la alerta en rojo. Buque estadounidense atacado por misil venezolano en aguas internacionales. Evasión exitosa, misión progresando. Kent, con 39 años de trayectoria, incluyendo despliegues en el Índico, leyó el resumen 2 veces. Luego pronunció palabras grabadas. Necesito al presidente conectado ya. Y preparen alternativas de réplica porque esto es una osadía que no pasaremos por alto. En 80 segundos, la alerta llegó al presidente vía línea segura en el despacho oval, donde revisaba informes de comercio. El informe duró 1 minuto y medio. Pormenores del lanzamiento, confirmación de aguas abiertas y sugerencia de réplica equilibrada para impedir agresiones futuras. El presidente, un exgobernador inclinado a soluciones negociadas, hizo preguntas esenciales. ¿La tripulación está segura? ¿Fue deliberado o fallo? Afirmativas a la primera, y probablemente deliberado por activación de sistemas a la segunda. Discutió con consejeros. El secretario de Defensa empujaba por réplica completa para erradicar riesgos en el Caribe, arguyendo que lenidad invita más. El secretario de Estado favorecía moderada, golpeando solo el caza para eludir ampliación diplomática. El presidente eligió equilibrada pero decisiva. Neutralizar el ejercicio venezolano con el Ford en sitio, más defensas como escuadrones aéreos fortalecidos. Autorizó en 4 minutos con orden de reducir bajas civiles. Pero luego el debate se agudizó. Asesores de seguridad nacional alertaron de efectos con socios venezolanos como Rusia, proponiendo aviso post-réplica para justificar como defensa propia. Kent organizó alternativas. Una limitada al derribo quirúrgico, 2 moderada con golpes a bases relacionadas, 3 total degradando defensas navales venezolanas. Optaron por una con ajuste, asegurar aniquilación completa para eliminar operatividad. La decisión enviada al Comando Sur en 2 minutos, comenzando preparativos. En Caracas el alto mando captó primeros reportes imprecisos de actividad irregular en el mar, pero sin claridad por interrupciones en señales. El ministro de Defensa, almirante Pedro Ruiz, llamó reunión urgente, pero demoró 15 minutos en juntar al grupo, infravalorando la seriedad. Esta escalada, de alerta local a presidencial, muestra la agilidad estadounidense contra la tardanza venezolana, alterando el curso en minutos. El presidente, evaluando peligros, vio el golpe como chance para exhibir firmeza sin conflicto total. Debate abarcó impactos económicos. Venezuela perdería millones en flota, impactando coaliciones. Kent subrayó desequilibrio. Ford vale 13.000 millones pero proyecta globalmente, mientras ejercicio venezolano, costoso, era fijo y expuesto. Esta etapa de deliberación, con altas tensiones y elecciones balanceadas, allanó el caos, destacando cómo un suceso escala a emergencia nacional. La preparación del contraataque se inició justo tras la autorización presidencial, con movilización de activos que probaron la capacidad logística estadounidense. A las 10:25, el Comando Sur mandó despliegue de drones Triton desde instalaciones en Puerto Rico, navegando a 15.000 metros para ratificar coordenadas del Su-30 con cámaras que cortan nubes y olas. Estos drones, con extensiones de 2.000 kilómetros y duración de 30 horas, tomaron video en vivo mostrando posiciones de cazas y personal, verificando ausencia civil. Al mismo tiempo, se encendió guerra electrónica. Un P-8 Poseidon partió de Florida, emitiendo interferencia de 80 kilovatios en bandas venezolanas para ofuscar sensores restantes. Rivera, en el Ford,
Obtuvo renovaciones vía satélite seguro, corrigiendo coordenadas para golpes exactos en blancos clave, pero luego agregaron más activos. 5 F-35 Lightning II listos para supresión de defensas, armados con misiles antirradar AGM-88 que captan emisiones y las eliminan a velocidades de 1800 km por hora. Un submarino clase Virginia en el Atlántico se posicionó para disparo de misiles de crucero si subía, portando 15 Tomahawk con exactitudes de 2 metros. En el Pentágono, estrategas emplearon modelados por computadora para simular el asalto, augurando destrucción del 92% con secundarias mínimas. La preparación tomó 35 minutos, armonizando con inteligencia para esquivar interferencia con naves mercantes. En Venezuela, López detectó irregularidades, radares fluctuando por interferencia, achacándolo a vientos, pero mandó dispersión parcial, moviendo casas a altitudes alternas. Caracas, alerta por informes dispersos, probó contactar el ejercicio, pero canales fallaron por obstrucción electrónica. Esta movilización, sinfonía de técnica y gente, incluyó reabastecimiento aéreo para FA-18 si prolongaba, aunque innecesario. Drones ratificaron objetivos, escuadrilla aérea, fragatas de mando, depósitos de misiles. Guerra electrónica creó ruido que producía ecos falsos, desviando a operadores venezolanos cansados tras horas de maniobras. Vargas supervisó desde Miami, garantizando adhesión a normas de combate, solo militares, no inocentes. Esta fase preparatoria, detallada y expedita, contrastó con desorden venezolano, donde ausencia de redundancias reveló debilidades. El Ford, ya alineado, cargó misiles Harpoon con ojivas de penetración para casas. Movilización abarcó satélites redirigiendo órbitas para observación post-golpe. Todo esto, en bajo una hora, exhibió potencia. Activos de billones convergiendo para golpe quirúrgico contra ejercicio de cientos de millones. Preparación cerró reversibilidad, allanando ejecución caótica. La ejecución del caos empezó a las 9 horas con 32 minutos, con el Ford lanzando el primer misil Harpoon desde sus celdas verticales, volando en trayectoria guiada por radar que ajustaba alas para precisión de 5 metros. Impactó el Su-30 de López, perforando el fuselaje y detonando en el interior con 225 kilogramos de explosivo, desintegrando el caza en un bola de fuego que cayó al mar, creando un cráter de 8 metros y destruyendo radares rusos con infosensible. Fragmentos llovieron a 150 metros, incendiando olas con combustible pese a salinidad. Un segundo después, el segundo misil golpeó fragatas de mando, explotando hangares que generaron fuego de 25 metros, vaporizando 10 Su-30 valorados en 30 millones cada uno. El rugido, como tormenta amplificada, vibró el agua, activando boyas a 70 kilómetros, pero luego impactos en serie, tercero en depósitos de misiles, detonando KACARS-31 remanentes en explosiones secundarias de 8 toneladas de TNT. Cuarto en centros de comunicación, cortando señales y dejando el ejercicio sordo, con reservas fallando por daños laterales. Rivera monitoreó desde puente, viendo en radares cómo figuras escapaban, confirmando destrucción sin masacres. El asalto duró 1 minuto y medio, con misiles programados para pausas que maximizaban desorden. En el aire, López eyectó de su cabina colapsada, con quemaduras leves, gritando comandos inútiles mientras llamas consumían todo. Personal, unos 30 supervivientes, nadó en el Caribe, dejando equipo. Ataque eliminó rutas de vuelo, creando zonas turbulentas de 100 metros donde cazas no operarían. Precisión del Ford, con sistemas que corrigen por corrientes, aseguró golpes directos pese a vientos. Secundarias intensificaron, armamento detonando solo, extendiendo fuego a 300 metros cuadrados. Rivera transmitió: misión cumplida, ejercicio neutralizado, retiro iniciado. Esta ejecución, precisa y letal, desató caos en el Caribe, dejando restos flotantes visibles por satélite. Venezolanos probaron respuesta con misiles manuales, pero fallaron por turbulencia e interferencia. Ataque costó a EUU bajo 500.000 en munición, destruyendo billones venezolanos. Fase de ejecución perfecta. Probó supremacía naval, alterando escenario marino en instantes. Las reacciones en Venezuela fueron de pánico total en la cadena de mando a las 10 horas, cuando boyas en Caracas detectaron explosiones en el Caribe, confirmadas por reportes dispersos de supervivientes que usaron señales de emergencia. El almirante Ruiz, en su despacho, recibió la llamada primera. Ejercicio bajo asalto, múltiples golpes, aniquilación masiva. Vociferó por verificación, llamando a gabinete de crisis en 10 minutos. Asistentes incluyeron jefe de aviación, comandante naval y ministro de Exteriores, discutiendo en desorden. ¿Quién? ¿Cómo?
Aviación propuso EE.UU por tecnología superior. Pero Ruiz vaciló, pensando en fallo interno. Pero luego detalles llegaron. López, herido pero vivo, transmitió: ataque naval, ejercicio destruido, bajas confirmadas. Pánico se propagó. Esfuerzos de contacto con el grupo fallaron por interferencia electrónica duradera, dejando mando ciego. Ruiz mandó despliegue de naves cercanas, pero mar impedía llegada rápida, demorando horas. En el agua, supervivientes combatían llamas con salvavidas, pero fuego se extendía por olas. Caracas minimizó al principio, temiendo alarma pública, pero fugas en redes escalaron chismes. Gabinete debatió responsabilidades. Ruiz culpó a López por lanzamiento apresurado, Aviación por no detectar aproximación. Pánico generó yerros. Activaron defensas costeras, exponiendo sitios a observación estadounidense. Supervivientes, fatigados, se reunieron en boyas, contando 12 muertos y 15 heridos. Ruiz, con 28 años de servicio, sintió la escala, inversión evaporada, soberanía herida. Reacción incluyó avisos a aliados rusos, pero réplicas demoradas. Esta fase de pánico y descoordinación contrastó con eficacia estadounidense, resaltando huecos en mando venezolano. Fallos en señales, por dependencia en sistemas frágiles, agrandaron crisis. Gabinete eligió excusas diplomáticas, pero con retraso. Reacciones desorganizadas y pasivas cerraron resultados, mostrando cómo fallo local libera tormenta nacional. Los intentos diplomáticos venezolanos arrancaron a las 11 horas con 15 minutos. Con el ministro de Exteriores mandando una disculpa formal por vías a Washington, pintando el incidente como hierro no aprobado de un piloto local. El escrito mostraba remordimiento, anunciaba detención de López y ofrecía indemnización por daños, invitando pesquisa compartida. Pero arribó tarde. Ya había desatado el caos, y el secretario de Estado replicó que valoraban el gesto, pero la agresión pedía réplica, continuando con defensas. Caracas activó delegados en ONU y OEA, pidiendo respaldo de Rusia y China para frenar, pero contestaciones tibias, mientras EU siguió. Fortaleciendo escuadrones aéreos, desoyendo excusas, Ruiz discutió en gabinete. Unos proponían actitud firme, negando culpa. Otros, ustupki para eludir ampliación. Optaron por disculpa pública a las 12 horas, difundida en prensa. Pero Washington la juzgó insuficiente. Intentos abarcaron llamadas a pares, pero denegaciones por circunstancia evolucionando. Rusia recomendó serenidad, pero no actuó. Esta diplomacia demorada mientras EU sostenía fuerza, subrayó ineficacia venezolana. Excusas honestas pero pospuestas no pararon efectos, mostrando cómo el momento falla en emergencias. Los daños detallados fueron arrasadores. Ejercicio naval destruido en 85%, con pérdidas de 1.500 millones en equipo, incluyendo 15 Su-30 a 30 millones cada uno, depósitos de misiles valorados en 100 millones, y fragatas Lupo en 200 millones. Personal, 14 muertos, 20 heridos graves, menguando capacidad operativa. Infraestructura, hangares hundidos, rutas inutilizables, contaminando mar con tóxicos que impactaron ecosistema en 3 kilómetros cuadrados. Capacidad naval venezolana bajó un 20% en zona, perdiendo plataforma en cubierta. Reconstrucción demoraría años por restricciones. Daños ambientales, fuego flotante quemó 500 hectáreas marinas, afectando fauna. Humanos, pescadores locales desplazados por residuos. Esta revisión post-Chaos enfatizó desbalance. Las consecuencias a largo plazo se manifestaron en las relaciones internacionales, donde las fricciones entre Estados Unidos y Venezuela se ahondaron irremediablemente, con Washington aplicando castigos extras que recortaron ventas petroleras por cientos de millones al año y complicaron más la economía ya frágil de Caracas. Rusia e Irán lanzaron críticas abiertas, pero sus pasos se restringieron a declaraciones, enfriando las uniones que Venezuela había forjado con dedicación, ya que ninguno deseaba jugarse un choque directo con una potencia mayor. En el plano militar, Venezuela sacó una enseñanza amarga, destinando fondos escasos a potenciar defensas contra amenazas supersónicas. Aunque la burocracia doméstica continuó como barrera que frenaba cualquier transformación genuina, Estados Unidos, en cambio, empleó el suceso para solidificar su estatus en la área, desanimando a yemas de rivales de actos parecidos y robusteciendo lazos con naciones adyacentes como Colombia, que incrementaron su guardia en límites compartidos. Económicamente, la ruina del ejercicio no solo fue un impacto financiero directo, sino que tocó el presupuesto de defensa venezolano por años, forzando a desviar recursos de otros campos y creando malestar interno. Diplomáticamente,
El diálogo en foros como la ONU se extendió sin decisiones sólidas, pero ayudó a Caracas a buscar soportes alternos, aunque con frutos modestos. Al cabo, el capítulo dejó una marca en la dinámica regional, recordando a todos los partícipes la delicadeza de las aspiraciones en un mundo donde un hierro táctico puede modificar equilibrios sutiles para siempre. El análisis final desvela por qué se desató el caos. La arrogancia venezolana minusvaloró la tecnología estadounidense, donde el USS Ford vence defensas con baja observabilidad superior. Comparación, radares venezolanos captan a 200 kilómetros, pero fallan contra dispersión de ondas del Ford. El ejercicio parecía imbatible, pero fallos logísticos y humanos lo condenaron. El cierre de esta secuencia de eventos, con el Caribe calmándose gradualmente de las olas y el humo evaporándose al mediodía, dejó a la López detenido en una base militar, meditando sobre cómo su elección impulsiva había liberado un vendaval que nadie contuvo, mientras el Ford volvía a puerto sin marca, señalando el término de una operación que, aunque arrasadora, evitó una guerra mayor gracias a la moderación de ambos bandos. Aviso importante. Este contenido representa un escenario ficticio y simulado creado con fines educativos y analíticos para explorar tácticas, estrategias y capacidades militares documentadas públicamente. No refleja hechos reales ni posturas oficiales de ningún país o institución. Suscríbete si te gustó el video y quieres ver más videos como este.